Después de un año de ausencia, estoy de vuelta, celebrando también el tercer aniversario de este canal. Hoy les traigo el episodio 50 de nuestra sección llamada Relatos Aterradores. Espero que lo disfruten, así que prepárense, pónganse sus audífonos, traigan algo de comer, apaguen las luces, porque esto ya está comenzando. Buen día. Escribo desde mi ciudad natal, Tijuana, Baja California, México. Esta ocasión platicaré sobre una situación la cual me ha causado el mayor miedo que me ha recorrido la piel, al grado de convertirse en un terror. Para ponerte en mayor contexto, te diré lo siguiente. En mi ciudad existe un viejo cementerio llamado Monte de los Olivos. Los invito a buscarlo en Google Maps, el cual fue cortado para darle paso a una autopista. Entonces, el cementerio quedó dividido. Pero a lo que voy es que mientras hacían los trabajos de fabricación de la vía vehicular, se podía observar cómo era dividido dicho cementerio, mientras los cuerpos de ahí que estaban sepultados eran molestados de su descanso. Brazos, piernas, torso, cabezas. Todas las partes de los cuerpos sobresalían de las excavaciones producidas por las maquinarias. Aún en la actualidad es surrealista pasar por esta autopista y poder ver cruces y sepulturas a ambos lados de la carretera. Esta autopista está marcada por una subida pronunciada, lo cual cerca de su cúspide se encuentra una curva muy marcada, en la que del lado de la subida al costado existe un barranco antes de llegar al cementerio, y del lado de la bajada, la curva demarca la fosa común, es decir, donde son arrojados aquellos cuerpos que no fueron reclamados por sus familiares, o aquellos difuntos cuyos familiares no tuvieron los recursos económicos para brindarle una sepultura más digna. Este punto es clave en mi relato, el cual después de esta introducción comenzaré a contar. Eran fechas de enero del 2024. Mi novia y yo quedamos de ir a comer unas hamburguesas a un restaurante de comida rápida muy reconocido, pero yo saldría tarde de trabajar, por lo cual ella me dijo que iría a mi trabajo haciendo uso de un servicio de plataformas para transportarse. Eran ya cerca de las 8 de la noche cuando yo salí de trabajar. Acto seguido nos dirigimos al centro de la ciudad para estrenar la nueva sucursal de aquel restaurante. Después de pasar un tiempo muy ameno, decidimos retirarnos rumbo a su casa. La forma más rápida de llegar a su casa era tomar la tan mencionada autopista, la cual recorre casi en su totalidad mi ciudad, siendo entonces casi las 10 de la noche. Es cuando da comienzo aquello que en ocasiones me ha quitado el sueño. Justo al entrar, en el punto donde se encuentra la fosa común, en la parte trasera de mi auto, pude ver a través de mi espejo retrovisor la figura de una mujer sumamente delgada, con el cabello desordenado, pero no era una figura común. Más bien, se podría describir como una sombra con volumen, sin rasgos, sin nariz ni boca, pero con una mirada inquietante, capaz de atravesar mi cuerpo e introducirse en lo más profundo de mi alma. Eso me causó un salto estrepitoso, una reacción instintiva de mi cuerpo, el cual me iba a causar que chocara y volcara mi auto con la reacción. Pero mi voluntad se presentó inmediatamente tomando el control de mi cuerpo, a pesar del terror que aún recorría mi entero ser. Mi novia se dio cuenta de que algo no estaba bien y me preguntó, ¿dónde está? Como adivinando que algo estaba con nosotros. Yo le contesté, está en el asiento de atrás. Pero ella no la veía. El tramo de pista recorrido no debe ser mayor a 300 metros, es decir, justo lo que mide el cementerio. Pero para mí duró una eternidad. Justo cuando el panteón estaba por terminarse, pude sentir su gélida y esquelética mano sujetar mi nuca. Mi terror se multiplicó hasta el cielo. Fue entonces cuando mi novia gritó,
No tienes permiso de estar aquí. Lárgate. Fue entonces cuando pude dejar de verla, pero aún la sentía sujetándome. Supongo que mi cara en ese momento era un libro abierto, pues mi novia atinó a tocar mi cabeza y recorrer mi espalda. Ella me dice que no pudo ver nada, sin embargo pudo sentir que algo me estaba alterando. Yo, por otro lado, no he sido capaz de olvidar aquel terrorífico encuentro, el cual, hasta el día de hoy, me condena a evitar imperativamente aquel tramo carretero. Les deseo un excelente día. Gracias por escuchar. Esta es la historia de mis papás. Todos los que estuvieron involucrados en esta experiencia siguen hablando de ella hasta el día de hoy, por el mal que les hizo pasar. Siempre me ha fascinado esto, así que quiero compartirlo con ustedes. Justo después de que mis papás se casaran, decidieron buscar un lugar juntos y empezar su nueva vida. Encontraron una casa barata de 2 cuartos y un baño cerca del trabajo de mi papá. No eran exigentes, ya que iba a ser temporal hasta que mi mamá terminara la escuela de enfermería y así pudieran ahorrar lo suficiente para comprar una casa. Se mudaron poco después de encontrarla, se instalaron y durante el primer mes todo fue completamente normal. Eso fue hasta que la abuela de mi papá le regaló una figurita de payaso que había encontrado en una venta de garage. Era de esas vintage que se dan vueltas y tocan una canción vieja y espeluznante para niños. A mi mamá siempre le han dado asco los payasos y le pareció muy inquietante. No quería ser grosera, así que la puso en una repisa en su cocina y trató de ignorarla. Ni siquiera una semana después, empezó a notar que giraba y cantaba sola al azar. A veces se ponía en marcha cuando pasaba por delante, cuando estaba sola en casa y en medio de la noche sin ninguna razón. Siguió pasando hasta que finalmente decidió tirarla. La echó a la basura y pensó que ahí se acabaría todo. Unos días después de que ya habían llevado a la basura, entró en la cocina y encontró el payaso sentado de nuevo en la misma repisa. Mi mamá se asustó y se la mostró a su suegra. En el momento en el que la agarró, la cabeza del payaso empezó a girar rápidamente mientras el resto se quedaba quieta. La mamá de mi papá, que es muy religiosa, inmediatamente comenzó a rezar. Luego lo llevó directamente al basurero ella misma. Nunca más lo volvieron a ver. Pero después de eso, todo en la casa parecía empeorar. Un día, mi mamá estaba en la entrada descargando las compras, cuando de repente vi a un hombre alto con un sombrero negro de pie a unos 3 metros de ella, junto a un árbol mirándola fijamente. Intentó no hacer contacto visual y empezó a subir por la entrada. El primero empezó a caminar hacia ella, pero luego, poco a poco, aceleró el paso. Mi mamá, por suerte, llegó a la puerta a tiempo y la cerró con llave. Se lo contó a mi papá, pero él le restó importancia y dijo que probablemente era un cretino cualquiera o un drogadicto, y que lo más probable es que no volviera. Un tiempo después, su sobrina y su sobrino se quedaron a dormir una noche mientras mi papá estaba pescando. En medio de la noche corrieron a su habitación llorando, diciendo que un hombre alto con un sombrero negro había estado de pie sobre ellos. Seguía pasando cada vez que se quedaban, hasta que finalmente se negaron a volver. Un tiempo después de que eso ocurriera, mi papá estaba pescando de nuevo, cuando mi mamá escuchó un fuerte ruido de choque proveniente de su cuarto de invitados. Era una habitación con una mesa de billar, un escritorio y un par de sillas. Sonaba como si todos los muebles estuvieran siendo arrojados violentamente contra las paredes una y otra vez. Se asustó, pensando que alguien había entrado, e inmediatamente llamó a su mamá, quien le dijo que saliera de la casa y llamara a mi papá. Mi papá
Llegó a casa y cuando entraron, la habitación estaba completamente intacta. Todo estaba exactamente donde había estado. Después de esto, mi mamá se negó a poner un pie en la casa si iba a estar sola. Cada vez que mi papá se iba a casa de su mamá hasta que él volvía. Pero ni siquiera eso detuvo lo que estaba pasando. Poco después, una mujer vieja y desaliñada empezó a aparecer en su jardín por la noche. Se quedaba de pie bajo el gran roble frente a su casa, murmurando para sí misma durante horas y horas. Lo hacía varias veces a la semana. Aproximadamente la 10ª vez, mi papá finalmente se hartó, salió y le gritó que se largara de su propiedad. Ella levantó lentamente la vista y susurró: "No nos puedes llevar a todos". Lo que sea que eso significara, le dijo que se fuera o llamaría a la policía. Ella se dio la vuelta y se fue. Ambos estaban extremadamente asustados por esto, pero aquella mujer nunca volvió, así que se olvidaron. Pasó un mes o dos y notaron que su factura de la luz había sido muy alta durante los últimos meses. Mis papás eran muy cuidadosos con su consumo de energía porque no gastaban mucho y tampoco no ganaban mucho, así que estaban tratando de ahorrar. Por eso estaban muy confundidos. Contactaron con uno de los dueños de la casa para que fuera a comprobar si había problemas eléctricos. La casa había pertenecido a 2 hermanos que la heredaron después de que su padre muriera ahí. Mi mamá no quería estar sola cuando uno de ellos iba a venir, así que le pidió a su mamá que se quedara con ella ese día. Su mamá sabía todo lo que había estado pasando y decidió colgar cruces en casi todas las paredes de la casa, incluyendo una encima de la puerta principal. Cuando el tipo apareció, literalmente puso un pie en el umbral e inmediatamente echó el pie hacia atrás y dijo que en realidad iba a llamar a otra persona para que se encargara. Más tarde, se enteraron por un vecino que el padre de los hermanos era un hombre muy alto y malo que siempre llevaba un sombrero negro. Supongo que no quería que nadie viviera en su casa. De todos modos, para entonces mis papás estaban tratando de irse lo más rápido posible. Mi papá consiguió 2 trabajos extra solo para sacarlos más rápido de ahí. Ahorraron hasta el último dólar, hasta que finalmente pudieron salir de ahí y jamás quisieron saber de esa casa. Una vez que se mudaron, todo se detuvo. Lo que sea que los estuviera atormentando, los dejó en paz. Aproximadamente un año después, estaban viviendo una vida normal en una casa nueva, justo enfrente de los padres de mi papá. Una noche, volvían a casa de cenar y decidieron tomar un atajo. De la nada, su coche se abrió en medio de la carretera. Cuando salieron, se dieron cuenta de que se había averiado el coche enfrente de su casa antigua. Mi papá arrancó el coche inmediatamente y salieron de ahí lo más rápido posible. Esto fue hace unos 25 años. Nadie en mi familia ha tenido ninguna experiencia extraña desde entonces. La casa vieja ya no está en venta y no tengo ni idea de si alguien vive ahí o está abandonada. Nunca me he acercado y jamás tendré intención de hacerlo.